Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como en cada en vivo, como en cada enseñanza, para traerles aquí en este hermoso día primaveral, soleado, hermoso, un poquito fresco para mi gusto, pero bien, un día precioso. Así que bueno, trayéndoles, hoy les voy a traer, bueno, acá en TikTok ya lo di, pero yo todos los en vivos en TikTok los voy subiendo a mi canal principal de YouTube. Así que esta enseñanza ya la di acá en TikTok, pero tuve un problema para descargar el vivo, no lo pude descargar, así que la voy a dar nuevamente, así lo tengo para subir al canal de YouTube. Que les recuerdo, el link está acá en la página principal. Nuestro canal de YouTube se llama Camino de Justicia, que es el nombre del canal. Así que bueno, nunca viene mal un repaso de tantas cosas que podemos ver relativo al Señor, relativo a las Escrituras, relativo a un montón de cosas. Así que vamos a meternos ya de lleno porque hay mucho para ver. Esta es una enseñanza que es larga. Lo fue la primera parte y ahora la segunda parte también es larga. Así que vamos a meternos ya de lleno. El verdadero pecado, parte 2. Que sabemos que las religiones te dicen que el pecado es esto, pecado el otro. Pero vamos a ver cuál es el verdadero pecado. O sea, ya lo empezamos a ver en la parte 1. Ahora en la parte 2 vamos a seguir viendo cuál es el verdadero pecado. ¿Qué es lo que verdaderamente le molesta a Dios? ¿Cuál es el pecado que verdaderamente ofende a Dios? No cualquier cosa que te diga tu líder religioso, tu pastor, tu sacerdote, tu guía espiritual o como le quieras llamar, según a la sinagoga que vayas, según la religión que tengas. Vamos a seguir viendo cuál es el verdadero pecado, lo que realmente le molesta a Dios, lo que realmente lo irrita, por así decirlo. Y vamos a empezar ya porque es largo lo que tengo que hablar hoy. Vámonos ya mismo a Ezequiel capítulo 33. Vamos a ver desde el 10 al 20. Dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, o sea, al pueblo santo, al pueblo de Israel. Vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados. Rebeliones y pecados. Piensa, ¿dónde más dice? Habla de rebelión y de pecados. Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Vete pensando mientras, no te lo voy a decir todavía, pero ¿dónde más habla de pecado y de rebelión? Ustedes están en pecado y están en rebelión. Vete pensando, más adelante te lo digo. Versículo 11. Diles: vivo yo, dice el Señor, que es como una manera de jurar que tiene el Señor. O sea, vivo yo. De cierto digo, como decía Jesús. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ahora, ¿quién es el pecador del cual habla en el versículo anterior? El impío. Por eso estaban en rebelión y por eso estaban en pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la rebelión? Estar en la impiedad, no estar en la piedad, en la justicia, en la caridad, en la misericordia, en el ágape. Ese es el pecado y esa es la rebelión. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Por qué dice de su camino? Porque mi camino, dice el Señor, es un camino de justicia. Ya lo hemos visto en la enseñanza, el camino eterno que tengo. Les vuelvo a reiterar, acá arriba en la página principal del TikTok está nuestro link a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Ahí van alojados todos estos en vivo y ahí van a encontrar mucho material, prédicas en las calles, bautismos, un montón, miniseries con muchas enseñanzas. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. El link está acá en nuestra página principal.
Por eso dice, el impío de su camino, que es el camino de impiedad, es contrario al camino de justicia, que es el camino del Señor, el camino de Jesús, el camino de Dios. Y dices, volveos de vuestros malos caminos. Una y otra vez el mismo mensaje, volveos. Y también tengo una enseñanza titulada Volveos, explicándote a fondo eso. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O te vuelves al camino de justicia, o tu destino es la muerte eterna. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. El justo, ¿quién es el justo? El justo es el que hace justicia. Como te lo dice Juan en 1 Juan 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 13. Cuando yo dijera el justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, o sea, hiciere pecado, hiciere inequidad, que es lo contrario a la equidad, que es sinónimo de justicia. O sea, dejará de ser justo. Todas sus justicias no le serán contadas, sino que morirá por su iniquidad, o sea, por su inequidad, por su pecado, por su falta de justicia. Versículo 14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado. ¿Cuál es el pecado del impío? La impiedad, la falta de piedad, sinónimo de caridad, sinónimo de misericordia, sinónimo de justicia, sinónimo de ágape. Ese es el pecado que le molesta a Dios. Acá lo tienes bien claro. Si él se convirtiere de su pecado, el impío, e hiciere según el derecho y la justicia. Derecho, sinónimo de justicia. ¿Qué es lo contrario del pecado? ¿Qué es lo contrario de la rebelión? La justicia, la caridad, el ágape. Versículo 15. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, o sea, no haciendo inequidad, vivirá ciertamente y no morirá. O sea, arrepentimiento, pero también restitución, también sustitución, que es lo que ningún cristiano hace. Todos los cristianos, ay, me arrepiento, pero nadie hace sustitución y restitución, nadie. Versículo 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¿Cómo dejó de pecar el impío, el pecador del cual habla acá? ¿Cómo dejó de pecar? Haciendo justicia, haciendo piedad, haciendo misericordia, haciendo caridad y haciendo restitución. De ese pecado te habla todo el capítulo y toda la Biblia. Versículo 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. ¡Qué hipócrita! El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. ¿Por qué? Porque al apartarte de la justicia, te apartas de Jesús, te apartas de Dios. Y al estar apartado de Jesús, tu condición es el pecado. Cuando el Padre te mira, no ve al Hijo, te ve por tu pecado. Como te dijo Jesús en Lucas 12, el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 19. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, cada uno conforme a sus caminos. Y esto va de la mano con Romanos 6:16, cuando te dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
os convertís, sois esclavos de aquello a quien obedecés, del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Tienes vida por un lado y muerte por el otro lado, pero tienes también pecado por un lado y justicia por otro lado. ¿Qué es lo opuesto al pecado? ¿Qué es lo opuesto a la rebelión? La justicia, la caridad, la misericordia, la piedad, el ágape. Vamos a Amós 5, versículos del 10 al 15. Dice: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, al que hablaba lo recto, lo abominaron. ¿A quién aborrecían? Al profeta que venía y los exhortaba. ¿Por qué? Porque el profeta quería traer de vuelta al pueblo la justicia. Y el pueblo todo el tiempo desechaba la justicia, querían agarrarse de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, del monte Sinaí, de las 613 leyes. El pueblo quería agarrarse de la ley de Moisés. Quería agarrarse del ayo y no quería soltarse. Es como alguien que se fracturó una pierna y anda con una muleta. Y se recupera, va al médico, le saca el yeso y sigue andando con la muleta. Pero ¿para qué vas a andar con la muleta si ya está recuperado? Eso es lo que hace cada persona que pretende regirse por la ley de Moisés y por los 10 mandamientos. Versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis, el vino de ellas. ¿Por qué? Porque eran impíos. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Nuevamente vemos rebelión y pecado, nuevamente. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así el Señor de las huestes estará con vosotros, como decís. Nuevamente lo bueno, buscad lo bueno. Buscad lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Solamente que hagas justicia. No te pido otra cosa, el Señor. Solamente que hagas justicia, que seas justo, que seas recto, que juzgues con equidad. No que hagas todas esa sarta de actos religiosos y de... No. Versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien, amad lo bueno. Todo en un mismo idioma. Estableced la justicia en juicio, o sea, juzgad con justo juicio, juzgad con justicia. ¿Y qué es juzgar con justo juicio, hermano Osvaldo? Lo expliqué largamente qué es juzgar con justo juicio en la enseñanza No juzguéis según las apariencias. Quizá el Señor de las huestes tendrá piedad del remanente de José. O sea, Dios le pide al pueblo que establezca la justicia. Para los que dicen que solo Dios hace justicia, no tienen ni idea qué es hacer justicia. Porque hay muchos que dicen, no, la justicia solamente la hace Dios. No tienen ni idea. No tienen ni idea de la que hablan. No han leído la Escritura siquiera. Vamos a Ezequiel 18. Todo en el mismo consonante. ¿Cuál es el encabezado del capítulo según la Reina Valera 1960? El alma que pecare morirá. Y uy, me lo han dicho eso. El alma que pecare morirá. Oh. Ay, porque no tienen idea lo que significa, lo que quiere decir.
¿De qué pecado hablará? No vamos a leer todo el capítulo porque es demasiado largo. Vamos a leer las partes más importantes. Versículo 21 dice: mas el impío. ¿Quién es el impío, hermano Osvaldo? El que no practica la piedad. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados. ¿Cuál es el pecado del impío? La impiedad. Si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare según mis estatutos, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? O sea, ante los ojos de Dios, o haces justicia o haces abominación. Todo lo que haces fuera de la justicia es abominación para Dios. ¿Lo dice el hermano Osvaldo? No, te lo dice el Señor. ¿Cuál haces tú? ¿Haces justicia o haces abominación? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. O sea, si no eres justo, estás en rebelión, estás en pecado. ¿Por qué? ¿Porque mentiste? No, porque no eres justo. ¿Quién es el justo? El que hace justicia, por Dios. Segundo testimonio de la misma temática. Ezequiel 33, versículos del 8 al 11. Dice: cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. ¿Cuál es el pecado del impío? La impiedad. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero, ¿qué es la impiedad? ¿Qué es la piedad? Porque muchos creen que impío es el que miente, el que roba. No, impío es el falto de piedad. ¿Y quién es el que hace piedad? El piadoso. ¿Y qué es la piedad? Es el completo y abnegado servicio a los demás, a tu prójimo, a tus hermanos, conforme al mandamiento eterno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no conforme a la ley de Moisés, no conforme a los 10 mandamientos. Conforme a la ley eterna, al mandamiento eterno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el piadoso. No el que miente, no el que roba. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y esto lo hablo más extensamente en la enseñanza El Atalaya, que dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados, rebeliones, pecados, nuevamente, están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que se vuelva al camino del Señor, al camino de justicia, al camino eterno, y que viva. ¿Qué necesitas para vivir? La justicia. El oficio de sacerdote, y el oficio de sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Ayer estaba hablando con un hermano, un conocidísimo siervo de Dios, de las redes sociales, que tienen un gran ministerio, una gran iglesia. Él conoce del sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio eterno, pero no lo predica. ¿Por qué no lo predica? ¿Qué es lo que predica entonces? ¿Qué sacerdocio predica?
el sacerdocio arónico levítico? ¿Por qué no predica el sacerdocio de Melquisedec? Porque seguramente sabe que muchas de las cabras que tienen su congregación van a empezar las patadas, le van a dejar de dar los diezmos. No puedo entender, pero bueno, sigamos. Versículo 11. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Nuevamente otra vez, volveos de vuestros malos caminos, como la enseñanza que les di, volveos nuevamente, siempre el mismo mensaje, Señor. Dejen la ley de Moisés, volveos a mis caminos, al camino de justicia, a mi camino eterno, volveos. El pueblo no quería. Sigamos. Ya analizamos Primera de Juan en la saga La Ley de Dios. Pues vamos a echarle un vistazo nuevamente porque viene todo que ver con el tema de que estamos hablando. Te recuerdo que cada vez que leas amor, habla del griego ágape, que traducido significa caridad, significa piedad, significa misericordia, significa justicia. Como en 1 Corintios 13, cuando el amor es esto, el amor es el otro. La palabra que debería decir ahí es caridad. Como dice en la Reina Valera Antigua, como dice en la Biblia del Jubileo, como dice en inglés en la King James. Lo mismo en la primera carta de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Amén, Alberto. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes también. Estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, como te lo dice Éxodo 19, te lo dice 1 Juan 2, versículo 9, Apocalipsis 1 y Apocalipsis 5. Y amor es acción, no palabras. Exacto, Alberto. Exacto. Como lo he explicado, lo he dicho tantas veces, la palabra amor en hebreo es la palabra ahavá. Si le quitas las dos A, la A del comienzo y la A del final, te queda la palabra hav, que es la base de ahavá. ¿Y qué significa hav? Dar. ¿Por qué? Porque no se puede amar sin dar. Amor es acción, exacto, es dar. Es despojarte de lo que tienes para darle al que necesita. Filipenses 2 te lo dice Pablo, que Cristo se despojó de lo que tenía, dejó su investidura, dejó todo lo que tenía para salvarnos a nosotros. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, te dice Pablo. Entonces, nuevamente, 1 Juan 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque ese es el título de Jesucristo, el justo. 1 Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y nuevamente vemos la palabra pecado. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el tema central de la carta de Juan? ¿Cuál es el mensaje principal de la carta de Juan? El ágape, el amor. No me gusta decir amor porque se confunde con el amor del mundo y que no tiene nada que ver. El amor de Dios con el amor del mundo no tiene nada que ver. El tema central de la carta de Juan es el ágape, la justicia, la caridad. Entonces, ¿de qué pecado está hablando Juan? La falta de justicia, la falta de ágape, la falta de caridad. De eso está hablando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, dice, o sea, justicia, porque les he explicado que una enseñanza que di hace poquito, Ángeles de Luz, Ministros de Justicia, les explico muy extensamente por qué cuando leemos luz, leemos justicia, lo mismo.
Dios es luz, o sea, Dios es justicia. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y Pablo te dice en Tito 1:1, la verdad que según la piedad, según la caridad, la misericordia, son todos sinónimos, justicia. Pero si andamos en luz, si andamos en justicia, como Él está en luz, como Él es justicia, tenemos comunión, común unión, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de toda injusticia. Porque ese es el pecado, la injusticia, la impiedad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad y a la piedad. La verdad no está en nosotros, la piedad no está en nosotros, la justicia no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, que la verdadera traducción es si reconocemos, porque de acá se rechazaron los católicos, vengan a confesar los pecados con el Padre. La verdadera traducción es si reconocemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestra impiedad, nuestra injusticia. ¿Por qué? Porque Él nos hace justicia porque fuimos injustos. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, que no hemos sido injustos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, la palabra de Dios, Jesús, no está en nosotros. El Espíritu Santo no está en nosotros. Vamos a 1 de Juan 2. Vamos a leer pasajes para no hacerlo tan largo. Vamos a leer primero del versículo del 9 al 12. Dice, el que dice que está en la luz, o sea, el que dice que está en la justicia, el que dice que está en Cristo y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, tú puedes ser muy santo, entre comillas, porque a los religiosos, a los cristianos, a los santurrones, les encanta ser santos por obras propias, por mérito propio. Pero si aborreces a tu hermano, no eres tan santo. El que ama a su hermano permanece en la luz, o sea, permanece en la justicia, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado la luz. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Porque dejaste de pecar, no, por su nombre, por el nombre de Jesús. ¿De qué pecados habla Juan? De las faltas de ágape, de la falta de caridad, de la falta de justicia. En la misma consonancia que viene hablando en todas sus cartas, Versículo del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cuando te dice así Juan, se refiere al sistema, a las cosas materiales, no a las personas, como he escuchado a burros decir, ay, no ames al mundo, no ames a las personas que están en el mundo. No sean burros. Se refiere a lo material, al sistema del mundo. Jesús te va a decir que ama a tu prójimo, ama a tus amigos, ama a tu familia, ama a tus enemigos, te va a decir odia al mundo. No ames al mundo, te va a decir. ¿Qué cabeza cabe? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y acá te lo dice, te explica lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, no dice las personas. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, la voluntad de Dios, ¿no son los mandamientos? Pero no los 10 mandamientos del monte Sinaí. Miqueas 6:8, que te lo leí recién, ¿no es un mandamiento también? Pero no, parece que el cristiano se tara y escucha mandamientos y no puede salir de los 10 mandamientos. Y ya voy a hacer una enseñanza, los mandamientos de Jesús. Porque no saben otra cosa que los 10 mandamientos del monte Sinaí. No saben otra cosa. Versículo 28 y 29. Y ahora, hijitos,
permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para cuando se manifieste en nosotros, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, para que no hagas como hizo Abel cuando se escondió entre el follaje de las plantas. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. No dice el que es santo. El que es santo, el que no peca, el que deja de pecar es nacido de Él. No, el que hace justicia es nacido de Él, no el que no peca. Corten, arránquense esos implantes religiosos que le han hecho. Imagen de espejo de lo que te acabo de decir. Si no haces justicia, no eres nacido de Él, no eres hijo de Dios. No dice el que no peca no es hijo de Dios, no, el que no hace justicia no es hijo de Dios. Que todos los cristianos se enfocan en no hacer lo malo, pero no se enfocan en hacer lo bueno. Les han enseñado que no hacer lo malo es hacer lo bueno, cuando en realidad no hacer... Me mareé. Siempre me trabo con esto. En la religión les han enseñado que no hacer lo malo es hacer lo bueno, cuando en realidad hacer lo bueno es no hacer lo malo. Así. No te enfoques en no hacer lo malo, porque terminas no haciendo nada. O sí, terminas haciendo lo malo, porque de todas maneras lo vas a hacer igual. Enfócate en hacer lo bueno. Y si el Espíritu de Cristo mora en ti, Él te va a ir sacando el deseo de hacer lo malo. Es por sus fuerzas, no por tus fuerzas. Guárdate este versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero al cristiano le vale madre, le vale chancleta. Bueno, vamos a 1 Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. El ágape nos hace hijos de Dios. La caridad nos hace hija de Dios. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Porque todo esto, el mundo, el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice. No mañana, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero los religiosos te quieren convencer de que decir que eres Cristo es una herejía. ¿Acaso no somos el cuerpo de Cristo? ¿No somos parte del cuerpo de Cristo? Y somos el cuerpo de Cristo, ¿no somos Cristo? ¿O solamente la cabeza es Cristo? Pero es una estupidez tan grande. Yo no digo yo soy el Cristo. No, yo soy Cristo. Si soy el cuerpo de Cristo, soy Cristo. Tan difícil es entenderlo. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, es la transgresión de la ley, como te dicen todos. ¿Y qué te dice Pablo en Romanos 13? Que el cumplimiento de la ley es el amor, el ágape, la caridad. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿De qué pecado te está hablando acá Juan? De la falta de ágape, la falta de caridad, la falta de piedad, la falta de misericordia. Despierten de una vez por todas. ¿Y qué tienes que hacer para ser justo? ¿Dejar de hacer algo? ¿Dejar de tocar? ¿Dejar de bailar? No, hacer. Eso es lo que debes hacer. Hacer.
Tener caridad, darle al que necesita. La justicia es el mandamiento de Dios, es la ley de Dios, es la voluntad de Dios, por la cual el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte protege al más débil. Es equidad de lo que te habla Hechos 2, Hechos 4, como vivían la iglesia en la época de los apóstoles. No se trata de que dejes de hacer, ay, no voy a hacer, no miro, no toco, no, haz. No es por obras de la ley, como te explica Pablo en Gálatas 3. Es por las obras de la fe que te habla Santiago en Santiago 2. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, no hay injusticia en Él. Todo aquel que permanece en Él y Él en ti, le agrego yo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Los que permanecen en Él están unidos a Él porque son parte de Él, están entrelazados en Él como si fuera una canasta, entrelazados con Él. Entonces, como ya expliqué, el Padre no te mira por tu pecado cuando eres hijo, cuando has nacido de nuevo. Dice, ahí está mi hijo. Como Pablo cuando decía, ni los fornicarios, ni los adúlteros, iba nadando por el río Nilo. ¿Hablaba de los hijos? No, por supuesto que no habla de los hijos. Acá en la página principal de nuestro TikTok está el botón con el enlace para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, no al TikTok, el TikTok no hace falta. Les pido por favor en nuestro canal de YouTube Camino de Justicia, acá en la página principal del TikTok está el botoncito para que te lleva directamente al canal. Les pido por favor que vayan y se suscriban y activen la campanita. Sigamos. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El versículo que les dije hace un rato y que lo repito todos los en vivo. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero está en lo que te dice, no, Pablo dice, no hay ninguno justo. Justo no hay ni uno. Pero eso era para los que no habían nacido de nuevo. Para los que no tenían el Espíritu de Cristo. Cuando nacemos, no nacemos justos. De eso hablaba Pablo. El que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para hacernos justicia, para darnos de su ágape. ¿Y dónde está el Hijo de Dios? Dentro nuestro, morando en nosotros. ¿De qué pecado habla? De la injusticia, de la inequidad, de la impiedad, de lo mismo que habla toda la carta. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque es justo. Y el justo hace justicia. Como te dice 1 Juan 2:29, como te dice 1 Juan 3:10, que ahora te lo voy a leer. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Todo aquel que no peca es de Dios? No. Sáquense en esos implantes religiosos. En esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea, en esto se muestran, en estos los puedes ver. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, ¿quién es de Dios? El que hace justicia. No el que deja de pecar. El que hace justicia. No se trata de lo que no hagas, se trata de lo que haces. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. No era, ¿cuál es el mensaje que has oído desde el principio? No era que no hagas, no mires, no toques, no bailes pegado, no, que nos amemos unos a otros. Con amor ágape, con piedad, con caridad, con misericordia. No se trata de lo que no hagas, se trata de lo que hagas. La ley de Moisés y los 10 mandamientos serán
prohibitivos, los mandamientos muertos como te habla Hebreos. Es no toques, no mires, no bebas, no. La ley eterna, la ley de Dios, la ley de la justicia, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, es haz caridad, ama, dale al que no tiene, despójate de lo que tienes, como te dice Pablo en Filipenses 2. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano eran justas. No dice porque su hermano no fumaba, no bailaba pegado, no mentía, no, porque las obras de su hermano eran justas. No te enumera todas las cosas que no hacía Abel, que se abstenía, no, te habla de las cosas que hacía Abel. O haces justicia, o tus obras serán malas. Se lo dice bien claro. Hijitos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? ¿En que dejamos de pecar? No, en que amamos a los hermanos. La diferencia es el don del ágape, como te explica Pablo en 1 Corintios 13. Es el don que ningún cristiano quiere. Todos los cristianos quieren el don de sanidad, el don de echar fuera demonios, como si fuera un don. Quieren el don de las lenguas. Pero Pablo te explica en el final de Corintios 12 y 1 Corintios 13 cuál es el don más perfecto, el camino más perfecto. Y te habla de la caridad. Pero nadie quiere ese don, no lo quiere nadie. Y es el don más perfecto, te dice Pablo. Pero bueno, cada uno rendirá cuentas de lo suyo propio, como dice Pablo en Romanos 14, versículo 12. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ahí el verdadero pecado, la falta de ágape, la falta de caridad. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, la caridad, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En mí mora el amor de Dios porque no peco. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como dijo Alberto hace un rato. Y en esto conocemos que somos de la verdad, o sea que somos de la piedad, que somos de Cristo. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y de qué mandamientos está hablando? De la justicia. Como te dice David en Salmos 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Y ustedes, vuelta a los 10 mandamientos del monte Sinaí. Justicia en todo tiempo. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No dice, y dejamos de hacer las cosas que a Él no le gustan. No, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ves la diferencia? No se trata de lo que dejas de hacer, sino de lo que debes hacer. Y este es su mandamiento, que dejes de pecar
No, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es lo que te ha mandado. Jesús nunca te dijo, elige el pecado o yo. El pecado a lo que ustedes le llaman pecado, ¿no? ¿Jesús te dijo alguna vez eso? Elige el pecado o yo. No sean... Y el que guarda sus mandamientos, los mandamientos de hacer, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Resumiendo, vamos a resumir. ¿Cuál es el verdadero pecado? Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es la transgresión de la ley. El versículo, uno de los tantos versículos que le encanta a los religiosos, a los santurrones, sin entender qué es lo que quiere decir. El pecado es la infracción de la ley. Ok, ¿y cuál es el mandamiento que resume la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la infracción de la ley? No amar con amor ágape, no tener caridad, no tener piedad, no tener misericordia. Ágape es caridad, es justicia, misericordia, piedad. Pablo también te lo dice. Romanos 13, versículos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama, o sea, el que tiene caridad, no el que ama con besito, I love you, no. El que ama con acción. Porque el que ama, el que tiene caridad, ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, o sea, la caridad. El cumplimiento de la ley de Dios es la caridad. ¿Cuál es la transgresión de la ley entonces? La falta de caridad, la falta de amor. Es tan sencillo, es tan fácil. Si el que ama con amor ágape, con caridad, con piedad, con misericordia, ha cumplido la ley, ¿cuál es la transgresión de la ley? La falta de justicia. La falta de fe que conlleva creer y las obras de la fe son el amor ágape, la caridad. Hebreos 10, versículo 12. Vamos a apurarnos porque queda un rato todavía. Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, o sea, en el lugar de poder, en el lugar de autoridad, en su trono real, su trono de Dios, no en un banquito de madera sentado al lado de Jehová, como creen algunos religiosos. Entonces, si fue quitado el sacrificio, primero tuvo que ser quitado el pecado. Pero ustedes le martillan con el pecado. Si fue quitado el sacrificio, tuvo que haber quitado el pecado primero. No puedes quitar el sacrificio si no quitas el pecado. En el madero, Cristo se hizo pecado para salvar a todos los pecadores, o sea, a nosotros. Se hizo maldición. Maldito es el que colgare del madero. Jesús quitó el pecado del mundo, te lo explican muchos pasajes, Daniel 9, por ejemplo. Por tanto, el mundo, presta atención a lo que te voy a decir, el mundo no será juzgado por los pecados que cometa, solo será condenado por no creer, solo será condenado por no tener fe, solo será condenado por no tener justicia. No será condenado
por los pecados, como le llaman los cristianos. El mundo no va a ser condenado por eso. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 16:8-9, y saco la ametralladora, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Porque mentía, porque robaba, porque se masturbaba, porque veía porno. No, por cuanto no creen en mí. El pecado es la falta de fe que conlleva creer y conlleva las obras de la fe, que es justicia, misericordia, caridad, ágape. De pecado porque por cuanto no creen en mí. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los pecados, sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! Hechos 13, versículo 39. ¿Y qué de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado? En Él es justificado. ¿Quién? ¿El que deja de pecar? No, todo aquel que cree. Nadie puede ser justificado por la ley de Moisés, que incluye los 10 mandamientos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No todo aquel que deja de pecar. Hablando del pecado que te enseñan las religiones, los santurrones. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Hablando del olivo silvestre y el olivo... ¿Cuál era? El olivo silvestre y el olivo natural. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, por la fe. ¿Y qué conlleva la fe? La fe conlleva creer y conlleva las obras de la fe que te habla Santiago 2. No es por el pecado que te enseñan los religiosos y los santurrones. Bueno, vamos a confirmar ahora con los apócrifos. Todo esto que hemos visto vamos a confirmar con los apócrifos. El libro de Enoc, capítulo 38, versículos del 1 al 3, dice: cuando aparezca la asamblea de los justos y los pecadores. ¡Wow! ¿No te dice algo eso? Los justos por un lado y los pecadores por otro. No dice los cristianos y los pecadores. No, dice los justos y los pecadores. O eres justo o eres pecador. Cuando aparezca la asamblea de los justos y los pecadores, sean juzgados por sus pecados y expulsados de la superficie de la tierra. Entonces, ¿cuáles serán los pecados de los pecadores? La falta de justicia. Tú, ¿en qué grupo estás? ¿Eres justo o eres pecador? ¿En qué grupo estás? Cuando el justo, el título de Jesús, el justo, se manifiesta a los ojos de los justos, de los elegidos, cuyas obras dependen del Señor de los espíritus. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Los santos que dejaron de pecar? No, los justos. A Jesús le importa un pito lo que dejes de hacer. Le importa lo que hagas. No se trata de lo que dejes de hacer, se trata de lo que hagas. El cumplimiento de la ley no es dejar de pecar, lo que te enseñan los religiosos del pecado. Es lo que hagas, es amar, caridad, piedad, misericordia. Cuando la luz brille para los justos y para los elegidos que habitan sobre la tierra. ¿Dónde estará entonces la morada de los pecadores? ¿Quiénes son los pecadores? Los injustos, los que no hacen justicia. ¿Dónde estará el lugar de descanso de quienes han renegado del Señor de los espíritus? Habría sido mejor para ellos no haber nacido.
te hace recordar algún pasaje de la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, cuando dice Pedro, me encanta, amo este versículo, cuando dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que es el camino de Dios, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? Todos los que aman los mandamientos, los 10 mandamientos, y la santidad, vivamos en santidad. Acá tienen, no quiero, acá quieres ser santo, quieres cumplir los mandamientos, acá tienes, haz justicia, sé justo. Acá lo tienes. No hay santificación sin justificación. Tienes que entender eso. Tienes que entender todas estas cosas. Tienes que entender todas estas cosas. No va a haber santificación sin justificación. Versículo 3. Cuando los misterios de los justos sean manifiestos y los pecadores juzgados y expulsados de la presencia de los justos y los elegidos. El libro de Enoc, 82, versículo 4. Dichosos todos los justos, no dice todos los cristianos. Dichosos todos los justos. Dichosos todos los que caminan por el camino de la justicia y que no pecan como los pecadores. Wow, no puede estar más claro. Pecar al modo religioso, vamos a pecar siempre, pero no a la manera de los pecadores. Porque los nacidos de nuevo, los verdaderos hijos, hacen justicia y no pueden volverse por atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ese es el verdadero santo mandamiento. Esa es la verdadera santidad. Esa es la verdadera mandamiento. Santidad. Y Isaías 58 te lo explica. El libro de Enoc 104, versículo 9. No seáis impíos en vuestros corazones, porque todo empieza en el corazón. No mintáis ni alteréis la palabra de la verdad, que es según la piedad, como te dice Pablo en Tito 1:1. No acuséis de mentirosa a la palabra del santo y del grande. No toméis en cuenta vuestros ídolos, porque todas vuestras mentiras e impiedades no serán imputadas como justicia, sino como un gran pecado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, ese hizo un gran pecado porque se acostó con la... ¿Cuál es el gran pecado? La falta de justicia, la impiedad. El libro de Hazar, capítulo 4, versículo 19. Y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos del Señor en esos días mientras se multiplicaron en la faz de la tierra con hijos e hijas. Y ellos se enseñaron el uno al otro sus prácticas malvadas y ellos continuaron pecando contra el Señor. ¿Por qué pecaban? Porque habían abandonado el camino del Señor. Y como te digo siempre, ¿cuál es el camino del Señor? Camino de justicia. Ya me aburro repetir siempre lo mismo. Entonces, todo lo que no proviene de fe es pecado, como te dice Pablo. Y si la fe sin obras está muerta, como te dice Santiago, ¿cuál es el verdadero pecado? Por Dios, la falta de justicia, la falta de las obras de la fe, que son parte de la fe juntamente con creer. Romanos 5, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo te pone de un lado el pecado y en el otro lado, en el otro extremo te pone la justicia. Los que viven obsesionados con no pecar, con no voy a hacer esto, no hago esto, no hago eso. ¿Por qué no viven con la misma obsesión con hacer, con tomar partido por la justicia, con darle al necesitado? Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de no pecar.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué hacemos obras? ¿Por qué hacemos justicia? ¿Por qué hacemos caridad? ¿Para ser salvos? No, porque ya somos salvos. Es que hacemos obras de la fe. ¿Por qué? Porque es la manifestación de quién somos y es en agradecimiento al que nos salvó. Porque es lo que le agrada. Porque Él ama la justicia, como lo dice el proverbio. Él ama la justicia y Él ama al justo. Él no ama al cristiano, Él ama al justo. O sea, no somos salvos por obras que nos sean impuestas por medio de una ley, como la ley de Moisés. Hacemos las obras por fe, no por imposición. Es la manifestación de nuestra nueva naturaleza cuando hemos nacido de nuevo, cuando el Espíritu de Jesucristo entró dentro nuestro. Libro de Jasar, capítulo 19, versículo 44. Y el Señor fue provocado por esto y todas las obras de las ciudades de Sodoma, porque ellos tenían abundancia de comida, o sea, saciedad de pan, comían y era solamente ellos, y tenían tranquilidad entre ellos, o sea, abundancia de ociosidad, paralelo a Ezequiel 16:49. Y aún así no querían sostener al pobre y al necesitado, y en aquellos días sus obras malvadas y pecados se hicieron grandes delante del Señor. ¡Wow! Tremendas eran las cosas que perpetuaban los moradores de las ciudades de la planicie. Este versículo Jasar te dice lo mismo que Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, como ya te lo expliqué. Esta fue la verdadera causa de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, no el sexo, que eran gay, que eran fornicarios. Sí, eso es verdad, pasaba, pero fue como consecuencia. Dios los entregó a esas prácticas como consecuencia de esto. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, que se creían más que el resto. Saciedad de pan, comían ellos y nada más, y el resto no les importaba. Abundancia de sociedad tuvieron ellas y sus hijas. No hacían nada. Y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Esas fueron las verdaderas causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades de la planicie. Pero aún así muchos te dicen, por algo estos libros no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque les gustan encerrar a Dios en una cajita de 66 libros. No, Dios, no te puedes escapar de ahí, No te puedes escapar de estos 66 libros, no. No, Dios está ahí. Segunda de Esdras, capítulo 7, versículos 17 y 18. Le respondí, Señor, has dicho en tu ley, no en la ley de Moisés, en tu ley, que los justos heredarán todo esto y que los pecadores perecerán. Los justos vivirán y los pecadores morirán. Justos por un lado, pecadores por otro. Por Dios, es tan sencillo. Pues los justos soportarán no pocas dificultades en la esperanza del espacio ancho. Los pecadores se fiarán en los lugares ásperos y no verán la vasta extensión. ¿Por qué soportarán no pocas dificultades? Porque el justo se despoja de lo que tiene para darle al necesitado. Eso es lo que hace el justo. Justicia. El libro de Tobías, capítulo 4, versículo 5. Hijo, acuérdate del Señor toda la vida. No consientas en pecado ni quebrantes sus mandamientos. ¿Y qué dice a continuación sobre el pecado y sobre los mandamientos que tanto les gusta hablar de los 10 mandamientos? Realiza obras de caridad toda tu vida y no sigas el camino de la injusticia. Tan simple, ¿qué es consentir el pecado? ¿Qué es quebrantar sus mandamientos? No hacer caridad, no hacer justicia. Como te dice David, otra vez, Salmo 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. No dice todos tus mandamientos son los 10. Tus únicos mandamientos son los 10 del monte Sinaí. No, todos tus mandamientos son justicia.
¿Qué tiene de justicia no hacer, no beber, no fumar, no tocar? ¿Qué tiene de justicia? Nada. Libro de Tobías, capítulo 12, versículos 8 y 9. Vale más la oración sincera y la limosna generosa, que la riqueza adquirida injustamente. Vale más hacer limosnas que atesorar dinero. No guardes, no hagas como el rico insensato. Deposita en tu cuenta celestial para ser rico con Dios. ¿Y cómo depositas en tu cuenta celestial? Dándole al pobre, dándole al que necesita, al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Por Dios. Vale más hacer limosnas que atesorar dinero. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Ay, los que viven obsesionados con el pecado. Ay, el pecado. ¿Quieres purificarte de todo pecado? Isaías 58 te lo explica. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. ¿Quieres purificarte del pecado? Da limosna, dale al que necesita. ¿Por qué no pueden leer? ¿Por qué no pueden entender? Todo esto lo tienes en Isaías 58 también. El capítulo más importante de toda la Biblia. Isaías 58 es el cumplimiento de Jeremías 31, versículos 31, 32 y 33. ¿Y qué le dijo Daniel a Nabucodonosor? Daniel 4, versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Y no se trata de compensar. Ay, bueno, entonces voy a salir a violar, después le doy un plato de comida al pobre. No sean maliciosos. Es como que dice, ay, entonces, o sea, cuando yo les explico que el Hijo de Dios no es visto por su pecado, como te dice Pablo en Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que te dice, ay, entonces ya podemos ir a pecar. Pero pues ve a pecar. A mí no me tienes que pedir permiso. Cuando mientes todos los días, ¿le pides permiso a alguien? Cuando hablas mal de alguien, ¿le pides permiso a alguien? ¿No pecas todos los días acaso? ¿A quién le pides permiso? Eso es ser hipócrita. Eso es no haber nacido de nuevo. Cuando, entonces podemos ir a pecar tranquilo. Pero ve y haz lo que quieras. Manifiesta tu naturaleza, manifiesta quién eras. ¿Quieres ir a robar? Ve y roba. ¿Quieres ir a violar? Ve y viola. Sácate la careta. Manifiesta quién eras, quién eres. El libro de Tobías, capítulo 13, versículo 8. Conviértanse, pecadores. Ay, ¿qué hacen esos pecadores? Obren rectamente en su presencia. ¿Cómo se hace para convertirse a alguien? Obrar rectamente, con justicia. El libro de Tobías, capítulo 14, versículos 7 y 8. Los que aman sinceramente al Señor se alegrarán, pero los pecadores e injustos serán borrados de la tierra. Son lo mismo, pecador e injusto, son lo mismo. El pecado es la injusticia, la falta de piedad, de misericordia, de caridad. Versículo 8. Y ahora, hijos, les encargo que sirvan sinceramente al Señor y hagan lo que le agrada, lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que a Él le agrada? Obliguen a sus hijos a practicar la limosna y las obras de caridad. Significa que le enseñen a los chicos. Que se acuerden del Señor y bendigan sinceramente su nombre en todo momento con todas sus fuerzas. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Que hagas justicia, que practiques limosna y obras de caridad. Paralelo con Miqueas 6.8 y con toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por Dios, no deberían estar estos libros en el canon que tanto se agarran y lo encierran a Dios dentro del canon de 66 o 73. No deberían estar estos libros en el canon.
pero a Roma se le antojó que tú no debías de leer estos libros, porque dicen mucha verdad que no quieren que tú sepas. Libro de Enoc, capítulo 5, versículos 6 y 7. En esos días vuestros nombres significarán maldición eterna para todos los justos, y en vosotros serán malditos todos los malditos, y por vosotros jurarán todos los pecadores y malvados. Si no eres justo, eres pecador, eres malvado y tendrás maldición eterna. Es simple, como Mateo 25. O eres cabra o eres oveja, o eres justo o eres pecador. Para los elegidos habrá luz, o sea, habrá justicia, alegría y paz, y heredarán la tierra, los nuevos cielos y la nueva tierra. No como los testigos de no sé quién que te dicen que no, esta va a ser la tierra que vamos a heredar. Pero para vosotros impíos habrá maldición. ¿Por qué? Porque la impiedad acarrea maldición. Igual que la ley de Moisés, como te lo explica Pablo. Libro de Enoc, capítulo 10, versículo 16. Destruye la opresión de la faz de la tierra, haz perecer toda obra de impiedad, y haz que aparezca la planta de justicia, el árbol de justicia, paralelo con Isaías 61, cuando habla del árbol de justicia, que da por consiguiente fruto de justicia. Si un limonero da limones, ¿qué dará un árbol de justicia? Fruto de justicia. Ella será una bendición, y las obras de los justos, o sea, las obras de la fe, que te habla Santiago, frutos de justicia, serán plantadas en alegría para siempre. Apocalipsis de Sofonías, visión de los demonios que se llevan a las almas que no han sido reconciliadas en Cristo, que no han sido reconciliadas con el Espíritu, como he hablado en varias enseñanzas. Les repito por las dudas, acá arriba en la página principal de nuestro TikTok está el botón para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Ahí van alojados todos estos en vivo, van alojados ahí, y ahí van a encontrar mucho material, enseñanzas, miniseries en las playlists, prédicas en las calles, bautismo, bueno, muchísimo material. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Gracias. Entonces, Apocalipsis y Sofonías. Entonces yo iba con el ángel del Señor, miré delante de mí y vi allí un lugar. Millares de millares y miríadas de ángeles entraban en él. Sus rostros eran como el de un leopardo sacando los dientes fuera de su boca como osos salvajes. Sus ojos estaban teñidos de sangre, sus cabellos sueltos como los cabellos de las mujeres, y tenían en sus manos látigos de fuego. Cuando los vi, tuve miedo, obviamente. Y dije a aquel ángel que venía conmigo: ¿quiénes son los de esta suerte? ¡Wow! ¿Quiénes son? Los que mentían, los que miraban a la mujer de su prójimo. ¿Quiénes son los de esta suerte? Me respondió: estos son los servidores de toda la creación, los que se llevan a las almas de los hombres impíos. Los que se llevan de las almas de los hombres impíos. Las toman y las dejan en este lugar. Emplean 3 días dando vueltas. Sofonías describe este lugar como un océano de fuego. Tu alma es la que te quiere arrastrar a la perdición, como ya lo he explicado. El espíritu te quiere llevar para arriba, de donde salió. El alma te quiere llevar de abajo, de donde salió también. De la cueva de las almas, lo que había debajo de la tierra antes que hubiera el Seol. Por eso debes nacer de nuevo, para que tu alma sea reconciliada en el Espíritu, en Cristo, y las dos te tiren para arriba, sean una. Eso lo expliqué en la enseñanza Derribando la Pared Intermedia, que está en el canal de YouTube, que está el link acá en la página principal del TikTok. Apocalipsis y Sofonías, otro pasaje. Después miré y vi
tenía un manuscrito en la mano y comenzó a desenrollarlo. Cuando lo hubo desplegado, lo leí en mi propia lengua. Encontré que todos mis pecados que había cometido estaban consignados por él, y los que había cometido desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahí está, hermano Osvaldo, ahí está hablando de los pecados, adulterio, fornicación. Vamos a ver. Estaban consignados todos en ese manuscrito, sin que ninguna palabra falsa hubiese en ellos. Por ejemplo, si quizás yo no había ido a visitar a un hombre enfermo o a una viuda, lo encontraba consignado contra mí como falta en ese manuscrito. Como te dije desde que comencé el video, todos apuntan a no hagas esto, no hagas aquello, no mires, no toques, no bailes pegado, no. Todos te dicen lo que no debes de hacer, pero nadie te explica lo que sí debes de hacer. ¿Pero a quién le importa este versículo? Santiago 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ese no le importa a nadie. Ese pecado no le importa a nadie. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿A quién le importa ese pecado? ¿Te lo predicaron alguna vez en tu sinagoga? Ese versículo. Pastor Dermas, parábola tercera. Dice, porque este mundo es invierno para el justo. Recuerda que se siembra en invierno para cosechar en verano. Y no son distinguibles, pues residen con los pecadores, como siempre, justos por un lado, pecadores por otro. Porque así como en el invierno los árboles, habiendo perdido sus hojas, son semejantes y no se puede distinguir cuáles están secos y cuáles están vivos, así también en este mundo ni el justo ni los pecadores son distinguibles, sino que son todos iguales. El pecador es el injusto, el que no hace justicia. Testamento de Abraham 13. Este es el hijo del primer Adán creado, que se llama Abel, a quien el impío Caín mató. Y se sienta así a juzgar a toda creación, y examina a los hombres justos por un lado y pecadores por otro, lo mismo que te vengo hablando desde el comienzo del video. Caín era el impío y Abel, ¿quién era? El justo. Respecto a las obras de Abraham, de las que hablamos, como le dijo Jesús a los fariseos, si vosotros fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Te puedo hablar mucho, pero te voy a leer una parte. El libro de Escazar, capítulo 22, versículos del 11 al 13. Y Abraham plantó una gran arboleda en Beersheba y le hizo 4 puertas mirando los 4 ángulos de la tierra, y él plantó un viñedo en ella. Así, si un viajante venía a Abraham, él entraba por cualquier puerta que estuviera en su camino y permanecía allí y comía y bebía y se satisfacía y después se iba, lo mismo que hacía en Hebrón, en el encinar de Mamre, porque la casa de Abraham siempre estaba abierta a los hijos de los hombres que pasaban y volvían a pasar, que venían diariamente a comer y a beber en la casa de Abraham. Y a cualquier hombre que tuviera hambre y venía a la casa de Abraham, Abraham le daba pan para que pudiera comer y beber y estuviese satisfecho. Y cualquiera que viniera desnudo a la casa de Abraham, él lo vestía con vestiduras como él escogiera y le daba plata y oro, y hacía conocido a él, al Señor, quien lo había creado en esta tierra. Esto hizo Abraham toda su vida. Toda su vida. Entonces, ¿tú haces las obras de Abraham o las obras de Moisés? ¿Tú haces las obras de la fe o haces las obras de la ley? ¿Tú haces obras de justicia u obras religiosas? Tú eliges. Cuando hablamos en Santiago de que la fe sin obras es muerta,
Hechos de Pedro, capítulo 3, versículo 17. No hay fe para ser puesta en palabras, sino en los actos y en hechos. Está claro. Cuando vimos a Enoc en Génesis 11, ¿qué cosas hacía Enoc antes de ser traspasado para no ver muerte? El libro de Jasar, capítulo 3, versículo 8, dice: y el Ruaj del Todopoderoso, o sea el Espíritu, estaba sobre Enoc, y él enseñó a todos sus hombres la sabiduría del Todopoderoso y sus caminos. Y los hijos de los hombres sirvieron al Señor todos los días de Enoc, y ellos vinieron a oír su sabiduría. Y Noé, que también es nombrado en Hebreos 11, el capítulo 5 del libro de Jasar se titula Noé y Matusalem predicando seguir rectitud, o sea, predicando seguir justicia. El libro de Jasar, capítulo 5, versículo 13, y Noé era un hombre justo. ¿Por qué era justo? Porque hacía justicia, porque hacía la ley eterna, la verdadera ley de Dios. Primera de Macabeos, capítulo 2, versículo 44. Organizaron un ejército y descargaron su ira contra los pecadores y su cólera contra los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? ¿Quiénes eran los pecadores? Los impíos. Para resumir, el verdadero pecado es la falta de fe, como te dice Pablo en Romanos 14. Si no tienes fe, no vas a creer en Él. Y si no tienes fe, no harás obras de la fe, que son las que manifiestan en ti una fe viva, no una fe muerta. Si no obras, tendrás una fe muerta, como te explica Santiago, porque no se puede amar sin dar, como lo vimos desde el comienzo. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin amar, sin ágape, sin caridad, sin justicia, no puedes cumplir su ley, no puedes andar por su camino. Ese es el puntapié inicial para todo lo demás. Entonces, todo parte de la fe. ¿Cuál es el verdadero pecado? La falta de fe, que conlleva creer y conlleva las obras de la fe. Ese es el verdadero pecado. Bueno, amados hermanos, lo vamos a dejar acá. Espero que les haya sido de edificación esta segunda parte de esta enseñanza. Les vuelvo a recordar, para los que se acoplan tarde, que acá arriba en el link principal de la página de TikTok está nuestro link para nuestro canal de YouTube. Les pido por favor que vayan y se suscriban. El título es Camino de Justicia, así se llama nuestro canal de YouTube. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Ahí está el botón directamente para acceder a nuestro canal, y ahí van alojados todos estos en vivos que hacemos acá. Van alojados ahí van a encontrar muchísimo material para ver, enseñanzas, series en las playlists, predicaciones en las calles, obras de caridad, bautismo, muchísimas cosas van a encontrar ahí. Así que bueno, hermanos, sin más para decirles, nos estamos viendo en el próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta la próxima.